Hola, ¿cómo están? Pues espero que anden muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con esta lista de reproducción, donde vamos a seguir resolviendo exámenes de selectividad. En esta ocasión tenemos un ejercicio de continuidad de funciones. Fíjense que tenemos una función definida a trozos. Lo primero que se nos pide es que estudiemos la continuidad en x igual a 1, que si se fijan es el punto de cambio de función. ¿Bien? Por otro lado, se nos pide que busquemos las asíntotas de esta función, si es que existen. O sea, asíntota vertical, horizontal y oblicua. Y por último, se nos pide que encontremos el valor de x0, que es un valor menor a 1, tal que se cumpla que la recta tangente a la gráfica de esta función, en el punto de coordenadas x0, f de x0, tenga pendiente menos un medio. Y una vez que hagamos eso, se nos pide que escribamos cuál es la ecuación de esa recta tangente. Comencemos, como siempre, con el primer apartado, estudiando la continuidad en x igual a 1. Y para eso recordemos cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que una función sea continua en un punto. Tenemos tres condiciones. Primera condición, que exista la función en ese punto, es decir, que esté definida la función, en este caso, en x igual a 1. La segunda condición es que los límites laterales sean iguales, y por ende cuando son iguales decimos que el límite existe y vale L. Y por último, que el valor de la función en ese punto sea igual al valor del límite. Solo si se cumplen estas tres condiciones de forma simultánea, podremos decir que la función es continua en x igual a a. Entonces, comencemos por ver esta primera condición, si la función está definida o no en x igual a 1. Pues hacemos f de 1. Venimos aquí y vemos que cuando x es igual a 1, debemos utilizar esta función. Y al reemplazar a x por 1, el resultado nos da 1. Perfecto, se cumple la primera condición. La función está definida en x igual a 1 y el valor es, pues, 1. Ahora vamos a estudiar los límites laterales. Lo que a mí me gusta hacer siempre a la hora de estudiar los límites laterales es hacer este esquema de aquí. Aquí vemos el 1, que es el punto de cambio de función. Esta función está diciendo que cuando x es mayor a 1, hay que utilizar la función logaritmo neperiano de x partido x menos 1. Por eso lo he copiado aquí hacia la derecha. Mientras que si la función es menor o igual a 1, hay que usar esta función. Por eso podemos ver que de 1 hacia la izquierda, pues tenemos esta función. Y atención, nos dicen que no es válido para x igual a menos 1. Por eso aquí he puesto un agujero. Básicamente nuestra función no está definida para x igual a menos 1. Es decir, allí la función no sería continua. Sin embargo, no nos vamos a meter en eso, pues no se nos ha pedido. Simplemente estamos estudiando en x igual a 1. Así que nos concentramos ahí. Dijimos que tenemos que hacer los límites laterales, ¿no? Pues los límites laterales son cuando nos acercamos a 1 por la derecha, es decir, de esta forma, y para eso vamos a utilizar esta función. Y por otro lado tenemos el límite cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, es decir, de esta forma, y por eso utilizaríamos esta función. Vamos a escribir estos límites. Aquí lo podemos ver. Ahora simplemente tenemos que resolverlos. Comencemos por este. Si yo sustituyo el 1 aquí, me va a quedar 2 dividido entre 2, lo cual es 1. Perfecto, ya tenemos el resultado de este límite. Ahora, veamos qué pasa aquí. Si yo reemplazo a x por 1, me queda logaritmo neperiano de 1, lo cual vale 0. Y aquí me queda 1 menos 1, pues tiende a 0. Fíjense que me está quedando 0 partido entre 0, lo cual conocemos como indeterminación. Lo que quiere decir es que aquí tenemos que operar de alguna forma para salvar la indeterminación. Cuando una de las indeterminaciones que obtenemos al resolver límites es 0 partido entre 0 o infinito partido entre infinito, tenemos la opción de utilizar L'Hopital. No es la única forma de evitar esta indeterminación, para nada, pero vamos a aprovecharla pues es la más fácil. Entonces, desde aquí vamos a hacer L'Hopital. L'Hopital nos dice que el resultado de este límite equivale a tomar el límite, pero ahora sobre las derivadas de estas expresiones. Es decir, en el numerador vamos a tomar la derivada del logaritmo neperiano. ¿Qué cuánto es? Pues 1 partido de x. Y en el denominador vamos a tomar la derivada de x menos 1. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? Pues la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, así que simplemente me queda 1. Es decir, tengo que evaluar el límite sobre esta expresión. Y cuando sustituyo x por 1 me queda 1 entre 1, lo cual es, pues, 1. Fíjense entonces que cuando hicimos el límite por la izquierda nos dio 1. Cuando hicimos el límite por la derecha, pues también nos dio 1. Es decir, nos dio lo mismo. Como ambos límites laterales me han dado lo mismo, estoy en condiciones de decir que el límite existe y vale, pues, 1.
Así que, ahora que vemos que se cumple la segunda condición, pues pasamos a la tercera. El valor del límite coincide con la función. El límite nos dio 1, dijimos. Y la función también. Como el límite y la función toman el mismo valor, estamos en condiciones de decir que esta función es continua en x igual a 1. Pero, como ya mencioné antes, presenta una discontinuidad en x igual menos 1. Ahora que hemos acabado con el primer apartado, pues vamos a pasar al segundo. A la hora de buscar las asíntotas, vamos a trabajar con cada función de forma independiente. Es decir, vamos a considerar esta de aquí una función f1 de x y esta de aquí una función f2 de x. Vamos a comenzar con esta función y dentro de las tres asíntotas que tenemos que buscar, vamos a comenzar con la asíntota vertical. Pero para eso tenemos que tener muy en claro cuál es el dominio de esta función. Pues las asíntotas verticales las buscamos siempre en los puntos conflictivos del dominio, es decir, en aquellos puntos que están excluidos del dominio. Si miramos esta función, vemos que tenemos una división. Sabemos que los denominadores no pueden ser 0, pues la división por 0 no está definida. Por lo tanto, vemos que x igual a menos 1 está excluido del dominio de esta función, lo cual a su vez ya estaba claro desde el enunciado, es decir, aquí ya nos lo habían aclarado, pero está bien que nosotros lo observemos. Entonces, a la hora de buscar la asíntota vertical, vamos a buscar aquí, en x igual a menos 1. Y para eso tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 en esta función. Es decir, de esta forma. Cuando sustituimos el menos 1 aquí, nos queda 2 dividido entre algo que tiende a 0. Cuidado, esto no es 0, tiende a 0. Y 2 dividido algo que tiende a 0, pues tiende a infinito. De esta forma, como el resultado es infinito, estamos en condiciones de asegurar que tenemos una asíntota vertical en x igual menos 1. Si aquí hubiésemos obtenido un resultado finito, es decir, un resultado numérico cualquiera, pues entonces no tendríamos una asíntota vertical. Algo importante que ustedes tienen que verificar siempre es que efectivamente este valor, x igual a menos 1, está dentro del dominio de validez, digamos, para esta función. Fíjense que esta es una función definida a trozos. Y la función f1 que estamos usando nosotros ahora está definida únicamente cuando x es menor o igual a 1. Y podemos ver que pues, x igual a menos 1 está dentro de ese intervalo. Así que siempre prestemos atención a eso. Ahora vamos a buscar la asíntota horizontal de esta función. A la hora de buscar la asíntota horizontal tenemos que evaluar el límite cuando x tiende al infinito. Pero en este caso, si miramos el diagrama que habíamos hecho antes, recordemos que la función que estamos utilizando ahora está definida únicamente para x igual a menos 1. Por lo tanto, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito. No a más infinito, porque en el más infinito no estamos trabajando con esta función, sino que estamos trabajando con una función diferente. Entonces venimos a evaluar este límite. Si en x sustituimos con menos infinito, aquí nos queda menos infinito. Si a menos infinito le sumamos 1, pues es bastante despreciable. Sigue siendo menos infinito. Por lo tanto nos queda 2 dividido entre menos infinito. Sabemos que eso tiende a 0. Ahora, si arriba tenemos 2, que es positivo, y abajo tenemos menos infinito, que es negativo, el resultado tendría que ser negativo, ¿cierto? O sea, esto nos está diciendo que nos acercamos a 0 por la izquierda. No se preocupen mucho por esto de 0 por la izquierda o 0 por la derecha, porque realmente no es importante a la hora de definir si hay o no asíntota. Es simplemente información adicional en caso de que luego tengamos la intención de graficar, lo cual no es nuestro caso. Ahora bien, cuando estamos estudiando el límite con x tiende a menos infinito, como el resultado nos ha dado un número finito, en este caso 0, pero podría haber sido cualquier número, pues entonces decimos que tenemos una asíntota horizontal en este sitio. Importante, si al hacer este límite el resultado es infinito, no tenemos asíntota horizontal, ¿vale? En este caso el resultado fue un número finito, y aquí lo tenemos. Hemos encontrado entonces dos asíntotas, la vertical y la horizontal. No vamos a buscar asíntota oblicua. Recordemos que la asíntota horizontal y la asíntota oblicua no coexisten. Como hemos encontrado horizontal, sabemos que no hay oblicua. De esta forma, hemos acabado con las asíntotas de esta primera función y ahora vamos a pasar a hacer lo mismo, pero para esta función. Vamos a estudiar ahora si tiene o no asíntota vertical esta función. Y para eso buscamos su dominio. Como aquí tenemos un logaritmo neperiano, sabemos que su argumento, x, debe ser positivo. Y a su vez, como tenemos un denominador, sabemos que ese denominador debe ser distinto de 0.
Por ende tenemos que x debe ser distinto de 1 y que x debe ser mayor que 0. Es decir, el dominio va a ser de 0 más infinito, excluyendo el 1. O sea que el punto conflictivo del dominio, donde nos interesa estudiar si hay o no asíntota, es este 1. Que si se fijan es justo el punto de cambio de función. O sea, a la hora de estudiar el límite, no vamos a estudiar el límite a secas. La función está justo por la derecha del 1. Lo que nos interesa es estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Así que escribamos ese límite. Cuando sustituimos, aquí nos queda el logaritmo neperiano de 1, lo cual tiende a 0. Y aquí abajo pues también tiende a 0. ¿No le suena esto? 0 partido entre 0. Es una indeterminación. Este límite ya lo resolvimos mediante el L'Hopital en el primer apartado cuando estábamos estudiando continuidad. Mediante el L'Hopital habíamos visto que esto nos daba 1. Fíjense entonces que al hacer el límite no obtenemos infinito como resultado. Por ende no tenemos una asíntota vertical. Recuerden, para que haya una asíntota vertical, luego de evaluar el límite en ese punto, deberíamos obtener un resultado que sea infinito. Y pues no es el caso. Así que no tenemos asíntota vertical. Vamos ahora a estudiar si hay o no asíntota horizontal. A la hora de estudiar la asíntota horizontal, tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito. ¿Pero más infinito o menos infinito? Pues mirando la gráfica sabemos que esta función está definida a partir de x igual a 1. Así que vamos a estar estudiando el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, a la hora de hacerlo, vemos que arriba tenemos en el numerador logaritmo neperiano de un número más infinito, pues nos da infinito. Y en el denominador, pues exactamente lo mismo. Infinito menos 1 es infinito. Fíjense entonces que estamos en presencia de una indeterminación infinito partido infinito. Y les dije que, al igual que la indeterminación de 0 partido entre 0, aquí también podemos utilizar L'Hopital. Entonces, al derivar el logaritmo neperiano de x, pues tenemos 1 partido x. Y al derivar x menos 1, pues tenemos 1. Cuando evaluamos el límite en 1 partido x, pues fíjense, si hacemos 1 partido infinito, 1 dividido un número muy grande, pues tiende a 0. Como el resultado ha sido un número finito, estamos en condiciones de asegurar que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Y debido a que tenemos una asíntota horizontal, sabemos que no tendremos asíntota oblicua. De esta forma, ya hemos acabado con el segundo apartado, pues ya hemos encontrado todas las asíntotas y estamos en condiciones de pasar al tercer apartado. Último apartado. Nos hablan de la recta tangente a la gráfica de f. Para ello comencemos por recordar cuál es la expresión para la recta tangente. Tenemos que es y igual la derivada evaluada en el punto de tangencia multiplicado por x menos la abscisa del punto de tangencia más la ordenada del punto de tangencia. El punto de tangencia es básicamente este, x0 f de x0, ¿sí? Por eso aquí los estamos viendo. Y lo importante que tenemos que recordar aquí es que la pendiente viene dada por la derivada evaluada en ese punto. Porque fíjense que una vez que multipliquemos por este paréntesis, la derivada es lo que está multiplicando x. Y en la expresión de una recta, lo que está multiplicando x es pues la pendiente de esa recta. Bien, entonces, ya sabemos que nos están diciendo que la pendiente vale menos un medio. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Bien, menos un medio. Entonces vamos a escribir eso. La pendiente igual menos un medio. Muy bien, ya sabemos esto. Ahora, ¿cuál es la derivada de la función evaluada en ese punto? Lo primero que tenemos que pensar es qué función utilizamos. Pues fíjense que estamos trabajando en un sitio donde x es menor a 1. Si es menor que 1 tenemos que utilizar esta función. Entonces, a la hora de calcular la derivada, vamos a calcular la derivada de esta función. Y para eso, fíjense que la he reescrito de una forma diferente. La he escrito de esta forma, usando ese exponente menos 1, para que esto pues pase al numerador. Y eso lo hago porque es más fácil derivar de esa forma. A la hora de derivar esta función, lo que hago es bajar el menos 1, de forma que multiplique al 2, y esto queda multiplicando por x más 1 elevado ahora a menos 2. Es decir, restamos 1 en el exponente. Por regla de la cadena, a continuación tengo que multiplicar por la derivada de lo que tenemos aquí dentro, que en este caso es 1. Bien, esta es la derivada. Luego recuerden que queremos evaluar esta derivada en x0. O sea, tenemos que sustituir x0 donde tenemos x. Entonces nos queda aquí ese x0. Y igualamos a menos un medio. Repasemos entonces lo que pasó aquí. Derivamos
Para eso bajamos el exponente y restamos 1 en el exponente. Y una vez que tenemos la derivada, sustituimos en el punto que nos interesa, que es x0. Y lo igualamos a menos 1/2 porque nos han dicho que el valor de la pendiente, o sea la derivada, es menos 1/2. Fíjense entonces que nos queda una ecuación de donde seremos capaces de encontrar x0. Para eso, este menos 2 que tenemos aquí, multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo el lado derecho. De esta forma. Ahora fíjense que menos con menos se cancela, me queda positivo, y esto me quedaría pues 1/4. Bien, 1/2 dividido entre 2 es 1/4. Y luego aquí teníamos multiplicado por 1, por eso el 1 ya no lo pongo. Y esto de aquí ya no me gusta de esta forma. La única razón por la que escribo los exponentes negativos es para derivar. Pero una vez que derivo, ya no me interesa tenerlo escrito de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reescribirlo de esta forma. Es decir, x0 más 1 lo vamos a escribir en el denominador elevado al cuadrado. Y nos queda de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo quiero aislar x0 y lo tengo en un denominador, no es muy práctico. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todo este denominador multiplicando al otro lado y en simultáneo este 4 pasarlo multiplicando a este lado. Y me queda de esta forma. Ahora, si yo quiero sacar x0, vamos a tener que deshacernos de este exponente, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Aquí la raíz cuadrada de 4 es 2 y aquí vemos que esto se cancela. Para eso aplicamos la raíz cuadrada. Algo importante que quiero que recuerden. Cuando yo cancelo una raíz con un exponente, si ese exponente es par, o sea, ya sea 2, 4, 6, 8, cualquier número par, luego de cancelar, lo que sea que tengamos dentro de la raíz, lo escribimos en valor absoluto, ¿sí? De aquí van a surgir esos dos caminos, ¿no? El famoso más menos. ¿Qué quiere decir? Que por un lado tenemos que 2 es igual a lo que tenemos aquí dentro, y por otro lado tenemos que 2 es igual a menos lo que tenemos aquí dentro. ¿Bien? Este menos, si quieren, en vez de ponerlo de este lado como hice yo, directamente lo pueden poner del lado derecho. Es decir, pueden poner menos 2 igual x0 más 1. Es equivalente. De esa forma, de aquí encontramos que una solución es, cuando pasamos el 1 restando, x0 igual a 1, y de aquí cuando pasamos el 1 restando, pues x0 igual a menos 3. ¿Cuál de las soluciones es válida? ¿Ambas? ¿Ninguna? ¿Tan solo una? Pensemos. Nos han dicho que x0 debe ser menor a 1. Menor. Aquí obtuvimos el 1. 1 no es menor a 1. Es igual. Así que este lo desestimamos. Nos quedamos únicamente con esta solución. x0 igual a menos 3. Ahora que sabemos el valor de x0, estamos en condiciones de buscar la ecuación de la recta tangente, tan solo reemplazando aquí en esta función. Ahora que sabemos que x sub 0 es igual a menos 3, tan solo nos falta buscar f de x sub 0. Tan solo, fíjense, es sustituir menos 3 aquí en la función. Y al hacerlo encontramos que es igual a menos 1. Entonces tenemos la ordenada, la abscisa y la pendiente. Reemplazando todo aquí en esta expresión, tenemos la expresión de la recta tangente a la gráfica de f en x igual menos 3. Fíjense que simplemente he distribuido, he agrupado, y tenemos que es menos 1/2 de x menos 5/2. De esta forma, acabamos con el último apartado de este ejercicio de examen de selectividad. Recuerden que voy a seguir subiendo un montón de ejercicios más de selectividad a esta lista de reproducción. Y a su vez, en la descripción del video y en los comentarios van a poder encontrar el calendario de clases en vivo que estamos organizando en Gauss Online para acompañarlos en la preparación a este examen tan importante como es la SELE. Así que si quieren estar atentos a más novedades, pues no olviden suscribirse al canal, dar la campanita y ya se van a estar enterando. Chao, nos vemos en la próxima.